mis hermanos, seguimos en nuestra serie aquí en Colosenses. Las mañanas Colosenses, en la noche estoy tratando de los 10 mandamientos. Quizás en uno de esos domingos voy a cambiar solo para que quizás todos vengan los dos horarios. Pero bien, seguimos aquí. La semana pasada preguntamos si Cristo es suficiente. Esa es la pregunta que Colosenses pone delante de nosotros. ¿Es Cristo suficiente? Y hablamos de la oración de Pablo, mayormente del Evangelio, el poder del Evangelio verdadero que cambia, que transforma. Al final del texto, en versos 13 y 14 de la última prédica, habla de Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, bien, del Padre que hizo eso, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y empieza verso 15 con ese Él, el amado Hijo de Dios, que el Padre al trasladar a nosotros al reino de su amado Hijo, ese es el Él que va a tratar ahora Pablo en verso 15 adelante. Y Pablo llega, vale lembrar, voy a tratar de decir eso muchas veces, que Colosas, y vamos a comprender eso en la escuela dominical, les animo a venir a la escuela dominical el próximo domingo, que Colosas fue una ciudad que tenía muchos problemas morales, y la iglesia en Colosas estaba amenazada por esos problemas morales a hallar una solución para tratar del mundanismo en el corazón y alrededor, siempre una amenaza. Pero la solución que se estaba ofreciendo muchas veces fue una solución también falsa de falsos maestros. Y Pablo no empieza su carta tratando de los problemas derecho. Empieza con oraciones, hablando del evangelio verdadero que obra en nosotros frutos, hablando del Hijo de Dios. Y ahora va a hablar no de los errores en primer lugar, pero de la verdad. Si la pregunta de Colosenses ¿es Cristo suficiente? Parte fundamental de la respuesta viene para nosotros en ese texto. Ese texto es uno de los textos más importantes para comprender el argumento de Colosenses. Si la pregunta principal del libro ¿es Cristo suficiente? Y ese texto dice a nosotros que Cristo es el supremo, el preeminente sobre todo, esa es una parte fundamental de decir Él es suficiente. Y aquí vamos a ver que ese texto nos enseña una lógica simple. Una lógica simple. Si ves quién Cristo es, como Él es de hecho, su posición, su ventaja, su valor, su deidad, su perfección, todo lo demás sobra, todo lo demás en comparación no es nada. Esa es la lógica del apóstol. Antes mismo de decir, hay una mala enseñanza aquí, hay una mala enseñanza allá, y va a hacer eso en capítulo 2. Pero es un buen principio, incluso creo que ya hay aplicación en la manera que el apóstol desarrolla el argumento. Es un buen principio. Más importante que conocer los errores es conocer la verdad. Más importante que saber contestar todas las preguntas de cómo se comprende eso y aquello conforme a las enseñanzas de otros para decir cómo el Evangelio contesta eso. Y hay respuestas en el Evangelio, pero más importante es conocer el propio Evangelio. A veces utilizo esa ilustración en prédicas, que la manera que los especialistas de notas de dólares en Canadá explican cómo ellos pueden identificar una nota falsa, es exactamente que ellos son tan familiarizados con lo que es verdadero que pueden identificar lo que es falso. Entonces, no me comprendan mal, creo que apologética es bueno estudiar apologética, es bueno estudiar falsas doctrinas para saber cómo contestar, y si estamos en un contexto en que hay esas cosas es bueno saber. Pero eso solo tiene valor si conoces muy bien lo que es verdadero. Y aquí estamos en Pablo tratando de lo que es verdadero, que los colosenses necesitan saber. Que Jesucristo es el verdadero, en nuestro texto específicamente, que Cristo tiene preeminencia sobre todo, sobre la creación, sobre la nueva creación y sobre la vida de los creyentes. Vamos a ver nuestro texto, de hecho, relacionado a esos tres movimientos del texto. Versos
15 a 20 son una canción, se dice que es una canción, y hay dos movimientos allá. Que Cristo es soberano, preeminente, Él es primero, está sobre todo, sobre la creación y sobre la nueva creación. Él es el creador y el redentor. Nueva creación, estoy hablando de los creyentes que son justificados, lavados por la sangre del Cordero. Versos 15 hasta 18 habla mayormente de la creación. Parte del 18 al 20 habla de la nueva creación, de la reconciliación, la redención. Y con base en esa canción, voy a explicar por qué es una canción en un rato, pero con base en esa enseñanza de que Jesucristo es superior, mejor, supremo, tiene autoridad sobre todo, va a aplicar a la iglesia en versos 21 hasta 23, aplicar a la iglesia, que es el Cristo que es preeminente o superior o soberano sobre la creación y sobre la redención, también demanda de nosotros una respuesta de nuestra parte. Entonces, se toman notas, no sé si a ti te gusta tomar notas. Cristo es preeminente sobre toda la creación, versos 15 a 17, parte del 18. Después, Cristo es preeminente sobre toda la redención, la obra de nueva creación, redención. Versos 21 a 23. Ese Cristo que es preeminente demanda de nosotros una respuesta. Una vez que eso es la realidad acerca de quién Él es, de su obra, de su poder, de su autoridad, la iglesia es llamada a vivir de una manera fundada y firmes en esa fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Muy bien. Este pasaje es probablemente, versos 15 a 20 mayormente, un himno de la iglesia primitiva. Hay personas que van a tener argumentos en favor de un lado u otro, pero mayormente se reconoce que es un himno. A veces hay una discusión si es un himno que fue compuesto por Pablo o apropiado, que no fue de Pablo porque él utilizó. ¿Y cómo sabemos de eso? Bien, vale la pena comentar rápidamente aquí que a veces puede no quedar tan claro en el español, pero en el griego, cuando leemos, vemos una estructura de algo similar a lo que llamamos de rimas en español. Y vemos mayormente también esa estructura reflejando una estructura conocida de los textos del Antiguo Testamento. ¿Ya escucharon la palabra quiasmo? Como que un nex que tienes en que utilizas una figura de lenguaje para poner al centro, en el medio de ese ex, lo que se quiere enfocar. Y hay elementos que están en paralelismo en las puntas hasta llegar al medio. Y ya que vemos esa estructura, vemos un lenguaje que indica a nosotros que sea un lenguaje poético, que sea un lenguaje de canción. Decimos que probablemente es un himno de la iglesia primitiva. Y muchos han adaptado ese texto como canción para hoy. Y es bello ver Colosenses 1, 15 a 20 cantado, es maravilloso. Pablo, sea un himno de Pablo, o sea un himno que Pablo se apropria y utiliza, él toma esas verdades para aplicar a la iglesia de Colosas. Los falsos maestros iban a proponer falsas doctrinas de ángeles, de prácticas ascéticas, de un complemento espiritual a Cristo. Tienes que tener Cristo y algo más. Cristo es bueno, pero no suficiente. Cristo es un buen hombre. Cristo es un buen ejemplo, pero es bueno tener no solamente la intercesión de Cristo, pero también de ese ángel, de ese poder espiritual. ¿Suena como algo de hoy? La Iglesia Católica y muchas religiones que practican sincretismo, una mezcla de religiones, muchas veces tienen una camada de religiosidad, una camada de enseñanza cristiana, nombres, títulos de cosas de la Biblia, pero añaden cosas a Cristo. Y decir que necesitamos de Cristo y algo más para sermos salvos es equivalente a decir que no necesitamos de Cristo. ¿Por qué? Porque esa representación de que necesitamos de Cristo y algo más representa falsamente quién Cristo es. O sea, yo estoy diciendo que necesito de Cristo y algo más para ser salvo, no sé quién es Cristo. Y ese es el punto de Pablo. Si Cristo es soberano, si Él es supremo, si Él es preeminente, no hace sentido esa falsa enseñanza, que necesito de Cristo y algo.
En otras palabras, si dice que necesitas de Cristo y algo más, no conoces a Cristo. Ese es el punto de Pablo. Ese himno enseña a nosotros que Cristo es supremo, preeminente, soberano sobre creación y sobre redención, sobre toda la creación, sobre toda la redención, del principio al fin. ¿De qué manera? Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Mientras Adán en el jardín fue la imagen de Dios, nosotros como hombres y mujeres somos criaturas, hechuras de Dios, creados a la imagen de Dios, ¿no es? Confesamos eso, decimos eso en nuestras confesiones reformadas, porque está en la Biblia, reflejando la enseñanza bíblica. Pero nuestra imagen, en primer lugar, es corrompida. Pero en segundo lugar, aunque no fuéramos corrompidos por el pecado, no reflejamos a Dios como Cristo puede reflejar, pues Cristo no es solamente hombre sin pecado, pero es Dios en carne también. Hay algo especial en decir que Jesús es la imagen de Dios, de una manera que Adán nunca podría serlo. Mismo si hubiera pecado, mismo sin pecado, mismo si damos la posibilidad de Adán no pecar, que no es posibilidad, no podría reflejar la imagen de Dios como Cristo lo hace, pues fue Dios verdadero tanto cuanto hombre sin pecado. Y Adán nunca podría ser Dios. Pero déjame explicar cómo ese texto quizás hace una referencia opuesta a Génesis allá, pues mientras Adán fue la imagen de Dios, Adán y Eva, la creación, hombre y mujer, la imagen de Dios. Si te acuerdan bien, y aquí vale la pena decir que es una buena razón para estudiar genealogías. Si te acuerdan bien, la Biblia dice, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Si la memoria no falla, es Génesis 1, 26, 27. Después llegamos a la caída. Y la imagen de Dios es corrompido en la caída. Hombre y mujer pecan. Muerte viene al mundo. La mujer va a tener con sufrimiento su misión ahora de tener hijos. El hombre con su misión de trabajar y provisión, con sudor de su faz. Maldición, pelea, hombre contra mujer, simiente de la mujer en contra de la simiente de Eva. Hay caos, hay problemas en la creación. ¿Y qué pasa? El nacimiento de la semilla y de los descendientes que vienen después, vienen en el capítulo 4 de Génesis. ¿Y qué capítulo 4 de Génesis va a decir? Adán y Eva tuvieron un hijo, su imagen y semejanza. Para que no piense que estoy tratando de algo que no está en la Biblia, déjame leer el texto rápidamente, pero estoy tratando de memoria, pero vale la pena leer. Capítulo 4, verso 1, dice así: Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín. Y leemos en capítulo 5 la genealogía. Verso 1 adelante. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo, haciendo referencia a la imagen de Dios en el hombre. Varón y hembra los creó, los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Muy bien, imagen no corrompida aún. Verso 3 de capítulo 5. Vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Y en el contexto, engendró un hijo después de la caída. La semejanza del hijo de Adán después de la caída, Set, es de un hijo que ya está con pecado. Jesucristo hace la reversión de la maldición. Él hace lo que Adán no pudo hacer, el opuesto. Él revela la imagen de Dios. No él, la imagen de Dios. Ahora sin pecado, como hombre perfecto. Pero no solamente eso, también como Dios. No solamente es hombre perfecto como Adán no fue, como su descendencia no fue, pero él es el primogénito de toda creación. No quiere decir que fue el primer ser creado, como algunas falsas enseñanzas van a utilizar ese texto de manera inapropiada. Esa palabra primogénito sí puede ser para el primer nacido en una serie de hijos, en una relación de hombre-mujer. Sí puede ser el primogénito, el primer hijo.
pero también la misma palabra se utiliza para la idea de preeminencia. Salmo 89, verso 27, rápidamente para darle un ejemplo, pero hay otros ejemplos, si quieren les puedo dar después. Pero Salmo 89, verso 27, la palabra de Dios dice, hablando acerca de David, yo también le pondré por primogénito, el más exceso de los reyes de la tierra. Éxodo tiene otros ejemplos también. Hay ejemplo tras ejemplo en el Antiguo Testamento de alguien que no fue el primer hijo. David sabe que no fue el primer hijo, fue el último, el más jovencito. Ejemplo tras ejemplo de la palabra primogénito aplicada, no para tratar el primer en orden de nacimiento, pero por lo que tiene la preeminencia, la superioridad, lo que tiene la mayor importancia. Entonces, Jesucristo aquí, empezamos en capítulo 1, verso 15, con Jesucristo como perfecto hombre, como Adán no pudo ser, pero también como Dios, lo que está sobre toda la creación. Quizás hace referencia también a Proverbios capítulo 8 de sabiduría que está sobre toda la creación, del texto en Génesis de la creación también en Génesis 1 que ya había la creación y estaba allá Dios creando en plural. Hacer el hombre en imagen de semejanza de Dios, hagamos. Jesucristo ya estaba antes de la creación y tiene autoridad soberana y suprema y preeminencia sobre toda creación. ¿Por qué? Verso 16 explica, porque Él creó todo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles. Lo que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, es una figura de lenguaje común en el texto bíblico que utiliza opuestos para tratar no solamente de los puntos opuestos, pero también de todo lo que está en el medio. Cuando digo así, todos pueden comer de las galletas, altos y bajos, ¿quiere decir que aquel que está en el medio no puede comer galletas? No, estoy diciendo que todos, y utilizo los opuestos para, con sus opuestos o con sus puntos de extremidades, representar un todo. Cristo creó todo. Por eso, ese que es imagen de Dios, se puede decir de hecho que Él es el primogénito que tiene toda autoridad, preeminencia e importancia sobre toda la creación, pues Él es el creador. Visible, invisible, cielos, tierras, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la creación está bajo su dominio. Cristo es el ámbito en que la creación existe. El heredero soberano, el agente por medio del cual la creación fue hecha y la meta a la cual la creación se dirige. Es otra manera de decir lo que Pablo explicó en Romanos cuando decía, dando glorias a Dios, pues de Él, por Él, para Él, son todas las cosas. Y eso lo es. De Él, por Él, para Jesucristo son todas las cosas. Todo el mundo que existe. Desde la hormiguita que está allá en tus pies y comiendo las galletas, desde los cielos, los astros, las estrellas, el sol, y todo lo que está en alrededor, todo fue creación de Él y existe sostenido por Él. No hay un segundo, no hay un centímetro, no hay un aspecto de la realidad que exista sino por creación de Jesús y bajo el poder sostenedor de Jesús. Y quiere decir quizás los de Colosas que necesitan de Jesús y algo más. ¿Comprendes el argumento de Pablo ahora? Si eso es verdad, ¿qué necesito más? Él tiene autoridad sobre toda la creación. Las cosas que a nosotros parecen menos interesantes o menos importantes, las cosas más importantes. Tiene autoridad sobre tu vida creyente, sobre el trabajo que tienes, sobre la provisión para mañana, sobre tu cáncer, sobre tu enfermedad,
sobre tus relacionamientos, sobre tus dolores, sobre tus alegrías, sobre tu deseo de tener hijos, sobre tus pierdas. No hay nada fuera del control de Jesucristo. Todos los aspectos de la realidad de la creación, las cosas que parecen a nosotros poco importantes. Esa mañana estaba caminando para acá, venía del escritorio, de la oficina ya, de estudiar, y había una cuchara al suelo. Había dos, una muerta, bien, dos muertas. Una ya a la mitad, que las hormigas estaban comiendo la cuchara y llevando sus alas. Cucaracha, no cuchara, perdón, cucaracha. La cuchara no tiene alas. La mayoría de las cucharas no tienen, por lo menos. La cucaracha, gracias. Cuchara muerta. Bien, mi punto es decir que las cosas que quizás tú no ibas a ver, que no, se no te digo que la cucaracha estaba ya muerta con media ala y las hormigas llevando su ala. Él está en control de la hormiga que está llevando las alas de la cucaracha. Está en control de las cosas más pequeñas que no pensamos y no tenemos concepción. Y está en control de las cosas que para nuestra concepción son más grandes y más importantes. Toda la creación existe y es sostenida bajo el poder de ese Jesucristo, que es Dios y hombre, que es la imagen del Dios invisible, perfecta y soberano sobre toda la creación. El universo no se sostiene a sí mismo. La ley de la naturaleza, la gravedad, las leyes que controlan de cómo la luz funciona, el calor, la temperatura, las reacciones químicas, nada de eso pasa fuera del control de Él. Son una expresión de su voluntad. Desde los átomos al sol, desde las cucharas y cucarachas hasta los cielos, los pájaros arriba de nosotros, todo. No hay nada fuera de Él. Y si Cristo es la imagen del Dios invisible, y esa única manera de conocer verdaderamente a Dios, y si tiene ese poder que estoy diciendo que tiene con la autoridad del texto, ¿por qué necesitamos de algo más? Ese es todo el argumento de Pablo. Nuestra cultura construye su propia imagen de Dios con falsos dioses, con falsas ideas de Dios, a veces de un Dios cómodo, sin exigencias, o un Dios que puedo manipular, o de un Dios que puedo dar mis alabanzas y bendiciones y mis dineros y mis ofrendas y voy a tener en retorno una bendición, una recompensa. No estamos hablando de un Dios manipulable, no estamos hablando de un Dios sin poder, no estamos hablando de un Dios sin autoridad. Estamos hablando de un Dios que es todopoderoso. Y el único modo de conocer a Dios, si esa es la revelación de Dios para nosotros, si Él es la imagen del Dios invisible, la única manera de conocer a Dios es ver a Dios en la persona de Jesucristo. Esa es nuestra primera aplicación. Si es ese Dios con ese poder que existe, dice verso 17, antes de todas las cosas, y que es el cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la única manera de conocerlo es viendo a su persona, revelar la persona de Dios triuno en Jesucristo. Pero también, a cada amanecer que tenemos, a cada noche, que si las leyes físicas funcionan con precisión, pues Cristo sostiene a todo. Tenemos como creyentes, si estamos bajo ese control y confiamos que Él no solamente es poderoso, pero también bueno, tenemos un descanso. Hay algo profundamente animador que trae fuera alabanzas en saber que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Y que Dios es el Dios que tiene ese control bajo todas las cosas, o sobre todas las cosas. Y bajo Él está no solamente la creación que existió cuando creó y dejó la creación por sí misma, pero el sostener de la creación, el continuar de la historia, y que cada punto, cada vírgula, cada letra, cada parte de nuestra historia es escribida por su mano de buena providencia.
La palabra de Dios da a nosotros ese ánimo de ver que si Jesucristo es la imagen del Dios invisible, debo creer en su revelación, pero también debo descansar bajo su soberana autoridad. Pero Él no es solamente el Dios que controla todas las cosas, preeminente, soberano sobre toda la creación, es soberano sobre la redención, la obra de nueva creación, la obra de nuevo nacimiento que vemos en el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de todo, sí lo es. Él es la cabeza de la imagen de Dios, el invisible primogénito de toda creación, sí lo es, pero especialmente de la iglesia. Hay un relacionamiento, llamamos, pactual, de alianza. Hay un relacionamiento especial. Solamente pues somos hechura, criatura de Dios, Él ya tiene autoridad sobre nosotros, es verdad, pero Él es especialmente la cabeza de la iglesia, que quiere decir que tenían un relacionamiento, una autoridad, especialmente con la iglesia. Y ese que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice el verso 19, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra, en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese que es Dios en carne, ese que es la imagen de Dios, ese que ya tiene toda autoridad sobre creación en general, estableció un relacionamiento especial con su pueblo, pues agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud para reconciliar. En otras palabras, como Jesucristo con toda su autoridad y poder, utiliza su autoridad y poder sobre toda la creación, la utiliza para establecer una nueva creación. Vemos tantas personas, tantos hombres, tantas mujeres que utilizan mal sus autoridades, sus poderes. Y pensamos, yo quizás podría hacerlo un poco mejor. Pero ¿sabes cómo es la mejor manera de conocer a alguien? Dale poder, dale dinero, dale autoridad, dale capacidad de aseñorar, de ser señor de otros. Jesucristo, el que fue Dios y es Dios, y Dios en carne, con todo poder, vino a ese mundo para lavar pies, para hacer reconciliación. ¿Cómo? Por medio de sangre. Qué impresionante. La paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo es que el Dios de todo el universo, que controla desde las cucarachas a las estrellas, que controla el corazón del faraón, que controla el corazón del hombre, que sabe de todas las cosas, cómo Él eligió demostrar su poder? Por medio de bajar a nuestro nivel, y a un nivel que nadie aquí desea asumir, como verme como un hombre de dolores, con humillación en una cruz. En su sabiduría, el Dios creador del universo vino a nosotros. El Jesucristo que ya fue Dios antes de venir como hombre, siempre Dios, en quien ya fueron creadas las cosas, que ya tenía toda esa autoridad y poder, eligió venir para hacer reconciliación de todo el universo, no solo de nosotros, reconciliar todas las cosas mediante la sangre de su cruz, que está en el cielo y tierra. Una vez que, como explica Pablo en Romanos, la creación gime con los dolores de parto, un deseo de dolor, con expectativa de como si fuera a tener hijo. Una vez que no solamente nosotros, pero la creación como un todo necesita de reconciliación, que hay pecado en nosotros, hay pecado en la realidad, hay muerte, hay desolación. Dios ha obrado reconciliación, que empieza con Jesucristo y va a ser consumada en la glorificación, también por medio de Jesucristo, por medio de sangre. Cuán grande la sabiduría de Dios. ¿Quién ha llegado a comprender sus pensamientos? ¿Quién ha enseñado a Dios para que Él venga
a hacer lo que alguien le enseñó. Bien, pues de Él, por Él, para Él son todas las cosas y gloria a su nombre, pues Él es sabio. Él hace reconciliación por medio de sangre para traer nosotros a Él y toda la creación en reconciliación finalmente en la glorificación a Él por medio de esa imagen de Dios que es Jesucristo, el primogénito de toda creación, pero también el cabeza de la iglesia, el cabeza de la iglesia. Él es el principio de entre los muertos, dice el texto, que quiere decir que también tiene la preeminencia y la soberanía y la autoridad para hacer muertos vivos. Hace una referencia a la expectativa que tenemos cuando confesamos en el catecismo, cuando confesamos en el credo apostólico, creo en la resurrección de los muertos. El que murió y resucitó, el primogénito, va a traer con él todos los otros que fueron muertos y que van a resucitar en el último día. Agradó al Padre hacerlo así. Por medio de él ya existe reconciliación de todas las cosas. En Él hay, ese es el punto principal, en Él hay toda la plenitud de Dios. Si Él es Dios sobre creación y sobre redención, ¿por qué necesito de Dios y algo más, de Jesús y algo más, sea para sostenerme con su criatura, sea para ser salvo y reconciliarme con Dios? Ese es el argumento de Pablo. No necesito de nada más de Jesucristo. Si en Cristo ya habita toda la plenitud de Dios, buscar plenitud espiritual en cualquier otra cosa, práctica, persona, superstición, lugar, no va a añadir nada a usted. No es crecimiento, es ignorancia de quién Él es. Otra vez, déjame decir eso que ya he dicho al principio. Si estoy buscando Jesús y algo más para mi salvación, no conozco a Jesús. Si Él es quien la Biblia dice que Él es, y estoy diciendo necesito de Jesús y algo más, no conozco a Jesús. No me interesa cuál práctica sea, de cualquier religión, de cualquier legalismo, de cualquier experiencia espiritual. La Biblia dice que solamente hay un camino, una verdad y una vida que están en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La paz que buscamos ya fue comprada por su sangre. Es el único camino. Y nosotros tenemos, y vale aplicar también en esa dirección, tenemos a veces un deseo de buscar una espiritualidad sin cruz, sin sangre, sin sufrimiento. Bien, es verdad, la Biblia dice que nuestro sufrimiento no puede ganar nada delante de Dios. No estamos buscando a sermos salvos por nuestro sufrimiento. Pero si nuestro Salvador, que es quien Él es, abrió el camino por medio de sangre, ¿quién somos nosotros para pensar que no vamos a sufrir? Si al Maestro persiguieron, ¿no van a perseguir sus discípulos? Hay una aplicación aquí también, una enseñanza para nosotros, que si en la sabiduría de Dios Él hizo reconciliación por medio de sangre, vamos a tener sangre en nuestras vidas. No que vamos a derramar sangre nosotros mismos, pero nos van a derramar nuestra sangre. Y si no estás listo para eso, quizás necesita prepararse mejor como creyente. Es verdad, ni todos vamos a países lejos para morir literalmente, pero no hay cristianismo sin muerte. No hay cristianismo sin mortificación de su carne, sin decir no a tu propio pecado, sin decir no incluso a cosas que no son pecado, pero que te van a dar más santidad si las niegas. No estoy tratando de legalismo, de poner reglas que la Biblia no demanda de nosotros, pero estoy tratando de decir de que van a haber sacrificios, que en ese mundo vamos a tener tribulaciones por varias razones. Sí, porque hay pecado alrededor de nosotros, hay pecado en nosotros, hay pecado de Satanás intentando, probando a nosotros a todo tiempo. Pero no hay cristianismo sin cruz. No hay reconciliación sin sangre de cruz. No hay como seguir a Jesús e imitar a Pablo, como ya tratamos en la escuela dominical, sin tomar su propia cruz y seguir a Él. Nuestro sufrimiento no va a salvarnos.
no va a dar a nosotros una salvación más grande. Va a dar gloria a Cristo, va a dar posibilidad de testificar y predicar a otros, pero no va a salvarnos. Pero es el único camino. Si llegas aquí buscando una espiritualidad tranquila, una espiritualidad así de sin dolor, una creencia, una fe, un cristianismo que te va a dar una paz de corazón y un deseo, algo como así, un buen sentimiento, pero que no te va a demandar cambio de vida, vete a otro lugar, vete a otro lugar. En toda iglesia bíblica en que hay predicación del Evangelio de Cristo, hay predicación de un Evangelio de paz mediante la sangre de su cruz. Pues Cristo ya hizo eso. Él llama a nosotros a hacer lo mismo, a negar a nosotros mismos, a vivir un camino de cruz. Mira, si es verdad que Jesús, el Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que tiene autoridad sobre toda la iglesia, que tiene toda esa preeminencia, todo ese poder, siendo Dios en carne, perfecto, sin pecado, si es verdad que Él eligió un camino de cruz, ¿por qué piensas que tu camino debe ser diferente? Es nuestro camino como creyentes. Es nuestro camino. Eso es parte de la respuesta que demanda de nosotros implícitamente aquí, ya en verso 20. Si nuestro Maestro hizo paz mediante sangre de su cruz, no hacemos eso para sermos salvos, pero hacemos para imitarlo. Pero en primer lugar, el texto demanda una respuesta de fe. Versos 21 hasta 23, el texto demanda una respuesta de fe después de la canción maravillosa que hay de poner Cristo Jesús al centro como el soberano de todo. Tenemos Pablo diciendo, que va a decir en versos 21, a vosotros también erais en otro tiempo extraños, enemigos, haciendo malas obras en vuestra mente, enemigos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Y qué esperanza que hay? Jesucristo hizo eso para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, y cual Pablo fue hecho ministro. Vamos a tratar de Pablo como ministro en el próximo mensaje. Pero eso es el fundamento que permite a nosotros tomar nuestra cruz y seguir a Él. Solamente podemos tomar nuestra cruz y seguirlo en el camino de mortificación para producir vida en otros y en nosotros mismos. Si comprendemos que antes de todo, Él ya hizo eso. Cristo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ya murió para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ya hizo a nosotros limpios, santos, sin pecado, sin mancha. Y ahora en esa condición especial, santificada, es preciosa. También seguimos el camino de cruz y decimos, no soy mejor que mi Señor. También voy a seguirlo en un camino de humillación para producir vida en otros, predicando el Evangelio. Pero ese es el fundamento. Si intentas hacer un camino de cruz sin comprender la teología de la cruz, va a hacer legalismo, va a vivir como si fuera intentando a encontrar y a añadir maneras de llegar a los cielos. Y Pablo va a condenar eso. Va a decir después en la misma carta a esos hombres que van a tener esas reglas. No puedes tocar eso, no puedes comer eso, no puedes hacer eso y aquello. El legalismo. Pero si comprendes ese fundamento, y soy pecador de hecho, ya fue enemigo de Cristo, en nuestra mente enemigos, en nuestras manos haciendo malas obras, pero fuimos reconciliados. Si eso es verdad, ahí hay poder, ahí hay esperanza del Evangelio, ahí hay firmeza para permanecer fundado, sin moveros de la esperanza del Evangelio, dice Pablo, que habéis oído. Ahí hay el Evangelio. Si Cristo ya hizo todo que necesito para mi salvación, y si no tomo mi vida como preciosa más, pues ya soy hallado en Él.
mi vida está en Él, es mucho más fácil decir, voy a seguirlo en un camino de cruz. Y de hecho es la única manera de hacerlo. Es la única manera de hacerlo. O vamos a tratar de sermos motivados por legalismo que no tiene poder para tratar de la enfermedad de la carne. Pero aquí tenemos una gran esperanza, pero quizás también una confrontación. En primer lugar, debo preguntar, ¿ya has reconocido a sí mismo como extraño, como enemigo de Cristo alguna vez en su vida? El primer que se supone aquí, por supuesto, es que una vez fuimos enemigos. Ya has reconocido tu pecado delante de Jesucristo, que necesitas de perdón de pecados, que necesitas de nuevo nacimiento, que necesitas de ese Dios poderoso, soberano sobre creación y redención. Y si ya has reconocido, ya has venido para Él para reconciliación. No a Jesús y algo más, pero solamente a Jesús. Has venido a Jesús para reconciliación. Cada uno de nosotros necesitamos de eso. Nuevo nacimiento, cada uno individualmente. Padres, hijos, niños. Nadie va a llegar al final de los días sin prestar cuentas a Dios. La única manera de prestar cuentas a Dios y salir con un saldo positivo es decir, Cristo paga mis cuentas. Pero, creyente, si eso es verdad, si puedes decir, soy de Cristo, déjame animarte por otro lado, aplicando el texto de otra manera. Recuerda lo que eres. Recuerda que ya fuiste una vez. No para quedarse más triste, no para quedarse con culpa, pero para poder decir con Pablo, fui perseguidor de la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. John Newton, el hombre que escribió el himno Amazing Grace, es muy conocido, es Maravillosa Gracia, creo, probablemente algo así en español. Maravillosa gracia que, algo así. Fue un hombre que vendía esclavos. Fue un hombre que fue un mercador, un negociador de esclavos, de hombres, de personas, vendía hombres, muchos años atrás. Escribió ese himno y meditando en 1 Corintios 15, dijo eso. Yo no soy el hombre que una vez ya fue. Perdón, estoy con orden incorrecto. Yo no soy el hombre que a mí me gustaría ser, pero también no soy el hombre que una vez ya fue. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Una cita de John Newton, más o menos traducida del inglés. Hay un ánimo en decir eso. Hay un ánimo en ver que yo no soy quizás tan santo como a mí me gustaría ser. Es verdad, aún estoy en camino de santidad. Aún a mí me gustaría ser más y más como Jesucristo. Pero puedo decir, Dios ya ha obrado en mi vida y por la gracia de Dios soy lo que soy. Creyente, se puede decir eso, aunque no sea tan santo como a ti te gustaría ser. Hay ánimo. Hay ánimo. Pues si eso es verdad, que Dios ya te ha cambiado, aunque estás en camino de santificación, en pelea contra el pecado, pero si ya no puedes más pecar en paz, hay un ánimo, pues Filipenses capítulo 1, verso 6, la obra que Él ha empezado en tu vida, Él va a concluir, a traer a su conclusión final. Lo que Él ya ha empezado va a consumar, dice Filipenses 1 a 6, en la oración de Pablo por los filipenses. Hay un ánimo en reflejar acerca de nuestra vida pasada, no para quedarnos con culpa que ya dejamos todo en Cristo, pero para decir, aún no soy tan santo como me gustaría ser, pero ya no soy más aquella persona. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero también hay un ánimo en pensar que estoy fundamentado en una obra que ya fue hecha una vez por todas, la vida y muerte de Jesús, muerte y vida de Jesús. Tetelestai, está concluido, ya fue, ya murió, ya resucitó, y eso no va a cambiar. Eso permite a nosotros permanecer fundados y firmes sin moverse de esperanza, de la esperanza del Evangelio.
Y da a nosotros esa esperanza también, una meta final, un objetivo final, que es presentarse delante de Dios. Presentarse delante de Dios. Es parte del propósito, verso 22. ¿Por qué Cristo murió en su cuerpo de carne? Para presentaros santos, dice Pablo, y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Es nuestra esperanza que en aquel último día, pues Cristo ya obró salvación, tengo esperanza de ver a Él faz a faz, cara a cara. Y escuchar de los labios de mi maestro, viene, siervo bueno y fiel, toma parte en el gozo de su Señor. Debe ser nuestra esperanza como creyentes, que el Dios que es suficiente para crear el universo, para salvar a los creyentes, para santificarlos en el camino, también es suficiente para presentar a nosotros por el sacrificio de Cristo como santos en el último día. Todo el Evangelio está aquí de una manera u otra referido en ese texto. Todo del principio al fin. Creación, redención, santificación, glorificación. Todos esos elementos están aquí. Y todo está explicado alrededor de Cristo. Antes de todo Él, Cristo tiene preeminencia sobre todas las cosas, por eso tiene autoridad de garantir creación, redención, santificación, glorificación. Antes de todo, Él. Muy bien, semana pasada preguntamos al introducir esa serie de mensajes si Cristo es suficiente, y Pablo aquí está diciendo sí, Él es suficiente. Él es suficiente. Él es la imagen del Dios invisible, la gente, la meta de toda la creación, es quien habita toda la plenitud de Dios, lo que hizo paz mediante su sangre, lo que va a presentar a nosotros por sus sacrificios santos y perfectos en el día final. Entonces la pregunta real no es si Cristo es suficiente. La pregunta es si tú crees en esto. ¿Crees en esto? Voy a dejar a ustedes con esa pregunta. La Biblia dice que Él es suficiente. ¿Crees en esto? Vamos a orar.